Google se renueva. El gigante de la informática no se quiere quedar atrás con el avance de la inteligencia artificial. Ahora presentó una nueva plataforma que crea videos a partir de textos e imágenes. La plataforma llamada VideoPoet, que en español quiere decir videopoeta, permitirá crear videos a partir de texto a video, de imagen a video, entre otras opciones más. Con esta nueva herramienta definitivamente Google podría estar superando a todas las IA que se dedican a la creación de video. Esta nueva plataforma superará a Picalabs, Runway, entre otras que existen. Antes de afirmar algo, vamos a conocer un poco más de VideoPoet. VideoPoet, tal como lo dice en la plataforma, es un modelo de lenguaje grande para la generación de video zero shot. Pero esto, ¿qué significa? Significa que puede generar videos a partir de descripciones textuales sin necesidad de tener ningún ejemplo de video similar. Ahora vamos a conocer una de sus herramientas, que es de texto a video. Aquí podemos observar diversos ejemplos donde mediante un texto se ha creado el video. Por ejemplo, vamos a ver este de aquí. La migración anual de cientos de ciclistas en la tundra. Y así sucesivamente podemos observar diferentes videos que han sido creados mediante un texto. La calidad del video realmente es impresionante. Aquí podemos observar un gato medio robotizado comiendo sus fideos y una calavera tomando su gaseosa. Entonces, con esta herramienta de texto a video, nosotros podemos crear todo tipo de videos. Solamente debemos escribir el prompt. En este caso dice un pollo levantando pesas y se genera automáticamente este video. Y así sucesivamente podemos seguir creando los videos que nosotros deseamos. Y realmente la calidad de la imagen no está mal. Está muy interesante lo que está ofreciendo Google. También nos da otra herramienta que es de imagen a video. Voy a presionar sobre él. ¿Y qué podemos hacer con esta herramienta? Aquí nos indica lo siguiente, que VideoPoet puede tomar cualquier imagen de entrada, es decir, cualquier imagen, y generar un video que coincida con un mensaje de texto determinado. Para comprenderlo bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Observamos la imagen del geyser y aquí el video está rociando agua en el aire. Por lo menos aquí dice un geyser que rocía agua en el aire. Y tal como se indica en el mensaje, está ocurriendo en el video. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Observamos a la Mona Lisa. Esta es la imagen de la Mona Lisa y le estamos indicando que una mujer bostezando. Aquí observamos cómo empieza a bostezar en el video. Y así sucesivamente podemos ver diferentes ejemplos. Y esto nos indica lo que se puede hacer con esta herramienta de VideoPoet. Pero no basta con crear de imagen a video. También te da la opción de editar los videos. Voy a presionar sobre esta herramienta. Y aquí en editar los videos podemos hacer diferentes acciones. Nos dice que podemos realizar narrativas visuales, que ahorita lo vamos a explicar, generación de video más largas, o sea, no solamente con los 2 segundos que nos da, sino podemos hacer de 4, 6, la cantidad que deseamos. Y también podemos hacer edición de video interactivo y así sucesivamente tenemos diferentes opciones. Pero empezamos con la primera, que es narrativas visuales. ¿Qué quiere decir esto? Que del video que tenemos, acá nos dice una figura andante hecha de agua, y eso es lo que está ocurriendo, está caminando una figura de agua, pero aquí le estamos poniendo una narrativa visual. Lo mismo, una figura andante hecha de agua, que es lo mismo que el anterior, y le estamos agregando los relámpagos destellan al fondo. Es por eso que vemos los relámpagos, aquí aparecen los relámpagos como pueden visualizar, y luego humo púrpura emite desde la figura de agua, y ese es el humo que observaron hace un momento y está ocurriendo tal como lo indicamos en el mensaje. Por eso acá nos dice las indicaciones se pueden cambiar con el tiempo para contar historias visuales. Interesante esta opción. Y otro ejemplo es lo siguiente. Aquí tenemos a 2 mapaches manejando moto en un lugar o un bosque, y el video que estamos extendiendo o que estamos añadiendo, por ejemplo acá dice una lluvia de meteoritos cae detrás de los mapaches, y eso es lo que está ocurriendo. La lluvia de meteoritos está cayendo detrás de los mapaches y los meteoros impactan a la tierra y explotan. Por eso es lo que observamos en el video. Como puedes visualizar, estamos haciendo una modificación, una alteración a los videos que ya existen o las cuales que pudimos haber creado en imagen a video o de texto a video. Pero como mencioné, no solamente se puede hacer narrativas visuales, también te da la opción de generar videos más largos. Aquí vemos algunos videos donde tiene una duración más larga. Vemos a un astronauta que está bailando, los osos que están caminando y una gran masa de pintura que explota.
Esto nos indica que no solo podemos crear videos de corta duración, sino podemos ampliarlo para que tenga un mejor contenido. Pero VideoPoet en esta herramienta te da más opciones, como por ejemplo editar videos de forma interactiva. Aquí podemos observar otros ejemplos. A la vez podemos hacer ediciones de video controlables, podemos manejar el movimiento de los videos, como podemos visualizar en estos clips. Aparte de tener las herramientas de texto a video, imagen a video y edición de video, VideoPoet tiene una herramienta llamada estilización. Voy a hacer clic para poder ver qué es lo que nos ofrece. Con esta herramienta podemos hacer lo siguiente. VideoPoet también es capaz de estilizar videos de entrada guiados por un mensaje de texto y demuestra una adherencia estilísticamente agradable. Y vamos a ver los ejemplos. Aquí observamos un aporte, o sea, un video creado que es un geyser. Y en este caso le estamos estilizando dándole un color y unos efectos especiales, como por ejemplo un geyser de confeti rosa y azul con árboles cubiertos de caramelo. Hemos cambiado, hemos estilizado prácticamente el video original. Y así sucesivamente podemos visualizar otros clips. En este caso tenemos un video de una persona mirando el mar y aquí estamos cambiando prácticamente todo el color. Nos dice una estilografía en rojo y blanco de un hombre mirando un mar tormentoso. Bueno, parece que fuera lava, pero de esta forma se está cambiando o se está estilizando el video. Y así vamos a visualizar más ejemplos. Aquí estamos cambiando los colores de la ropa del clip original. Como puedes visualizar, esta herramienta sí es sorprendente. Podemos cambiar prácticamente el estilo del video. A la vez podemos cambiar algunos efectos visuales. Por ejemplo, aquí tenemos de foto realista, podemos cambiarlo a arte digital, a arte de lápiz, a lavado de tinta y así sucesivamente podemos cambiar con cualquier estilo o efecto visual, podemos hacer una modificación. Y por último tenemos la siguiente herramienta que es en pintura. Hacemos clic sobre él. Esta opción sí que me impresionó. ¿Por qué? Porque de la imagen o del video que se tiene lo podemos agregar más. Por ejemplo, aquí dice VideoPoet puede agregar detalles en partes enmascaradas del video, opcionalmente guiado por texto. Aquí vemos el video o el clip original y aquí estamos agregando. Vemos un fondo de color negro, o sea, es la parte que no tiene nada y lo estamos agregando a ese video mayor imagen o mayor contenido, siendo que ocupe todo lo demás. Y lo mismo vemos en la otra parte. Aquí vemos que es de tamaño más corto y automáticamente lo está generando perfectamente para que no pierda la calidad del video. Impresionante, definitivamente impresionante esta parte. Y no basta con eso, también podemos añadir algunas imágenes. Aquí vemos el video original, este es el aporte original. Seguidamente aquí estamos enmascarando. Como podemos visualizar, este carril o este cajón estamos enmascarando y le estamos añadiendo un oso de peluche. Así estamos creando un efecto visual, pero no solamente una parte, sino durante todo el video o el tiempo del video que nosotros deseamos. También vemos en el otro ejemplo donde hay una persona que está en el mar y luego se está enmascarando y se está añadiendo un tiburón. Muy interesante esta parte en pintura o esta herramienta en pintura de VideoPoet. ¿Qué te parece la nueva IA de Google? Dame tu opinión, déjame tus comentarios. Y lo que te voy a presentar ahora sí que me dejó con la boca abierta. Esta opción o esta herramienta no la he visto en ninguna de otras inteligencias artificiales que crean videos. VideoPoet va a generar el audio que coincida con el video. Aquí tenemos unos ejemplos, vamos a escucharlo. Sorprendente, ¿verdad? Vemos cómo está comiendo este perrito sus palomitas. Y así sucesivamente vamos a ver este de acá. Automáticamente está generando un audio en relación al video. Vemos cómo el osito está tocando la batería y automáticamente se genera ese sonido de batería. Y así, vamos a ver por ejemplo este trencito cómo se escucha. Excelente, extraordinario. Esta nueva opción que está mostrando VideoPoet, esta opción que tiene VideoPoet, ninguna de las otras IA lo tiene. Por el momento, VideoPoet no es accesible para poder utilizarlo. Esperamos que en el 2024 se pueda utilizar. Ojalá que sea de forma gratuita para que todos podamos usarlo.
Y para estar terminando, en caso te pareció interesante lo presentado o aprendiste algo nuevo, apóyame con un me gusta. A la vez, suscríbete al canal para que puedas aprender más sobre estas herramientas digitales. Y por último, para mí es muy importante tus comentarios. Nos vemos en el próximo video.